Buenos días a todos. Mi nombre es Eulalia. Eh, sí, como dijo el señor Julio, somos la letra K, Henry, Evelyn y Graviela. Eh, Introducción, contextualización sobre la diversidad cultural y la importancia de considerar las perspectivas indígenas. Para ellos debemos pensar que es para nosotros y ellos los siguientes aspectos: perspectivas culturales y espirituales, sus sistemas de creencias, medicinas tran- tradicional transmitidos por generaciones, interacción con la medicina occidental, combinaciones de creencia y medicina, condiciones socioeconómicas y ambientales, falta de recursos económicos. Esta es la presentación y si me permitan voy a hablar sobre la indígena maya. Yo soy de Guatemala. Em, la indígena maya donde yo soy, donde yo crecí, nosotros, am, el Parkinson, no conocemos qué es Parkinson y otras enfermedades más que no conocemos. Cada vez cuando nosotros miramos una familia que tenga una enfermedad, nos asustamos, creemos que nosotros estamos brujeados. Eso es lo que pensamos cada vez cuando miramos una familia enferma o una persona enferma. Está brujeada, le brujearon porque hizo eso, hizo eso. Esa es la costumbre de nosotros y la verdad, estamos muy mal porque no hay información para nosotros. Por ejemplo, mi suegra el mes pasado muere por el Parkinson. Nosotros sí, am, nos asustamos igual y ella, me voy a morir, no sé qué tengo. Y ella lo que hizo, iba a pedir opinión a las brujerías, pero las brujerías no están haciendo nada que le curan, le dan medicinas supuestamente, pero no, no hicieron su trabajo. Entonces ya después hablaron sus hijos, ella, y le llevaron con un doctor. Allí le dijeron que tiene Parkinson, pero ¿qué clase de enfermedad es el Parkinson? Nadie sabe qué es Parkinson. Em, entonces ahí siguieron ellos para el tratamiento, pero es que la problema, la señora no quiere el tratamiento, no quiere ejercicio, no quiere hacer nada. Entonces lo que ella pasó, ya no se mueva los muslos ni su cuerpo, eh, y ella no tuvo una dieta también. Ella se la comía cualquier cosa. Como dijo la compañera hace 15 días, sí, hay dietas para especial de Parkinson. Sí, yo creo porque a la mamá de mi esposo, ella comía carne, pollo frito, papas frito, incluso en sus 15 días de su último 15 días de su vida. Ella, saliendo en el hospital, fue ella a comer todavía y lo que hacía ella, tomaba ella cerveza. Le daba a los hijos, le llevaban los hijos, pero yo le dije a mi esposo, pues
tengo entendido que no es la solución, le digo, pero ¿por qué lo hacen? Porque es lo que pide ella. Ella se enoja, ella no quiere que, que lo desobedecen. Entonces ellos sí hicieron lo que ellos pudieron, pero no es lo que tenía que ser la cuidado de ella, pues ella le faltó mucho información a la familia y a ella también. Y ella sí sufrió 9 años por el Parkinson y, y ahorita que descanse en paz. Eso es todo. Muchísimas gracias. Espero que le gustaron mis historias. Eh, Gracias, Lala. En esos términos de entender un poco el Parkinson, muy buenos días para todas y todos. Eh, Quiero mostrar algunos datos que nos parecen importantes de este tema que además, gracias a Lala, nos permitió entender un poco la dimensión de cómo se concibe la enfermedad de Parkinson en este país. Si te regresas una, Evelyn, porque quiero mostrar este dato, la zona morada que ustedes están viendo de Estados Unidos son los pueblos amerindios y nativos de Alaska que hay en todo el país, para ser redundante, y pues ustedes entenderán que este país de migrantes inicialmente estaba constituido por poblaciones amerindias y eh, después se unen a Alaska con la compra el estado de Alaska a Rusia. Se unen estos nativos, que hasta para ello pues la palabra indígena está mal utilizada en términos de la sociedad actual y se habla de nativos para cualquiera de las zonas. Gracias, Evelyn. Siguiente. Según datos del censo de la Oficina de Censo de Estados Unidos, el 18% de la población que habita Estados Unidos es latina. Y sobre este dato, lo más relevante que podemos observar es que en ese orden de países que se muestran en la diapositiva están México, Puerto Rico, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Guatemala y Honduras. Pero aquí hay algo bien interesante de este dato, y es que por cada 10 personas, y en las zonas verdes que ustedes pueden ver ahí, es donde más está concentrada la población latina en Estados Unidos. Siguiente. Este es el dato que nos parece supremamente más interesante de lo que pudimos nosotros revisar. 1 a 2 de cada 10 latinos que viven en Estados Unidos se consideran nativos. Y entendiendo la información que nos presentó anteriormente Lala con respecto al desconocimiento sobre las enfermedades, particularmente el Parkinson, y sobre todos los datos que hemos recopilado durante las presentaciones anteriores, podemos entender que ese 1 o 2 personas que se consideran nativas y que no tienen información sobre las enfermedades como el Parkinson, eh, el volumen de personas es bastante alto. California tiene tal vez la representación de latinos más alta de todo el país, y seguida de Texas, y en ese sentido, pues vale la pena hacer las siguientes reflexiones que quiero que ustedes eh, nos hagamos para toda esta presentación del día de hoy. ¿Cuántos nativos latinos nosotros conocemos? Yo tengo la fortuna de conocer a Lala y pues por situaciones de la vida ella me cuenta cuando empieza a contarme lo que pretende hacer para esta presentación. Me dices que mi suegra acaba de fallecer y mi suegra también es nativa. Entonces, sobre esa base, pues hagamos esa reflexión. ¿Realmente qué estamos haciendo en términos de volumen con las personas nativas
particularmente con el Parkinson, pero pongámonos a pensar con las otras enfermedades. Siguiente. Ok, aquí continúo yo. Y como mencionaba, ¿verdad? Compañeros anteriormente, más que todo lo que nosotros queremos ver es cómo esta comunidad está siendo un poco aislada y no estamos siendo totalmente inclusivos para poderlos incorporar a ellos, ¿verdad? Al sistema de salud o para poderlos orientar, cómo se sienten ellos de por sí de emigrar, todos, ¿verdad? Cuando vinimos a este país, como mencionaba Henry, cómo nos sentimos al emigrar a este país, el idioma, y ahora muchos asumimos que todo el mundo habla español y a veces como pueden ser de países de Centroamérica y no solamente vienen hablando también solamente su dialecto o países de Sudamérica. Entonces, es muy importante resaltar eso y como mencionaba Lala, ¿verdad? Las creencias culturales y espirituales que ellos tienen están muy arraigadas, ¿verdad? Para ellos esto es la modernización, en algunos casos todavía no ha llegado a sus grupos donde ellos están y ellos siempre hacen la conexión entre el mente, cuerpo y espíritu, aunque nosotros sabemos hoy la, con el autocuido, con todas estas cosas que se hablan de mindfulness, todo, sabemos que de forma holística efectivamente todos tienen relación y lo hemos comprobado a lo largo de todo este entrenamiento, pero también sabemos que es muy importante la ciencia, ¿verdad? Sabemos que es muy importante acompañarla con un buen diagnóstico, acompañarla con un buen seguimiento, acompañarla de otro tipo de forma, ¿verdad? Es muy respetable siempre sus creencias que ellos tienen, pero sí es importante resaltar eso, que ellos también el acceso a los servicios de salud no se sienten muy incluidos o en algunas ocasiones que pueden accesar a ellos no se sienten muy respetados en base a sus tradiciones que ellos tienen y ellos se enfocan en la armonía y el equilibrio, ¿verdad? Para ellos la salud percibe un estado de armonía y equilibrio y como mencionaba nuestra compañera, en algunas ocasiones pues ellos mismos depende de quién es el curandero, quién es el que está a cargo de eso, asumen que puede ser por otra índole y no realmente ver las enfermedades o la misma contaminación de los alimentos que han ido evolucionando, ¿verdad? Entonces también eso es parte de lo que hay que como ver la parte cultural, la parte espiritual que ellos tienen y cómo podemos ser de forma más inclusivo para irlos incorporando a esta sociedad, ¿verdad? A esta sociedad modernizada, para que ellos puedan tener, como decía Lala, poder comprender estas enfermedades crónicas, ¿verdad? Como el Alzheimer, el Parkinson, todos estos tipos de enfermedades y que ellos puedan poder tener un acceso a la medicina de una forma o poder tener una vida más saludable, ¿verdad? En algunas ocasiones ellos también pueden usar plantas medicinales, hacen sus rituales y hay muchas plantas que a pesar de que para ellos sean, puedan ser para ellos tal vez en su nivel cultural, que sean más, que puedan ser más efectivas para ellos, la ciencia no ha comprobado que sean efectivas, entonces por eso es que no se apoyan en ciertas plantas, ¿verdad? Sino que estén teniendo otro proceso, ¿verdad? Y eso es lo que a veces ellos cuesta poder soltar sus creencias culturales y espirituales, ¿verdad? Las ceremonias y rituales de curación, estos rituales pueden incluir en algunos casos son cantos, danzas o un uso de instrumentos ceremoniales, ¿verdad? Dependiendo de cada grupo étnico. Y el respeto por el conocimiento ancestral es valorar y respetar el conocimiento ancestral transmitido de generación en generación. Entonces, como decíamos, es muy importante resaltar ese valor que ellos tienen, pero de una buena forma o ver de qué forma se puede ser más inclusivo para que ellos puedan comprender o poder tener acceso a un servicio de salud médico o a poder tener más conciencia de los recursos que hay para tratar ciertas enfermedades. La relación con la tierra y la naturaleza, muchas culturas indígenas tienen una profunda conexión con la tierra y la naturaleza y sabemos que eso es muy importante para el ser humano, sabemos que ya lo vimos que se fue dejando anteriormente con la modernidad y lo estamos recuperando hoy en día, ¿verdad? Pero siempre, como dijimos, de una forma holística, siempre acompañado también por parte de la ciencia. ¿Por qué? Porque el acceso a
porque es ciencia, porque han tenido estudios, porque se va comprobando, y así como lo vimos en las conferencias anteriormente, ¿verdad? Y aquí en las presentaciones, eso ya está, pasa por cierto proceso para que esto pueda ser evidenciado. Esa es la parte que le tocaba a mi compañera Gaby. Yo no sé si ella pudo entrar, no sé si no veo si alguien Si No, no no la la veo. apoyamos, no está. Entonces, No. no nosotros la sé si la apoyamos. puedo decir, pero también no sé si más, tenemos el video de la ocasión anterior, tal vez algo le pasa porque realmente ella siempre ha estado presente. No sé si después al final podemos, de todas las presentaciones, podemos pasar el video si ya no se presenta o abordo esta parte. ¿Tienen ustedes el video de ella ahora con Sí, ustedes? pero no lo tengo a la mano ahorita, lo tendría que buscar como unos 2, 3 minutitos, pero pues no sé si lo dejamos al final o abordo esta parte, que es lo mismo que mencionábamos de la atención médica. Es el desafío que estamos enfrentando las comunidades indígenas del acceso a la atención, de qué forma ellos pueden ser diagnosticados y tratados, ¿verdad? Para poder tener una mejor vida a pesar de la enfermedad que ellos puedan tener. Y algunos desafíos son como la falta de instalaciones médicas adecuadas, las barreras lingüísticas y culturales, la distancia de los centros de salud, porque hasta para la comunidad latina es difícil a veces el acceso. Sabemos que para estas comunidades más, o el poder comunicarse, porque a veces no hay traductores o en la forma que se hacen, no se sienten incluidos por la forma en que son recibidos. Los desafíos del acceso son porque las áreas a veces son rurales, son muy lejanas, entonces como que poder hacer esa combinación o poder llegar a tener un punto neutro es lo que a ellos les cuesta. Y la disparidad en salud, ¿verdad? Que es entre la población indígena y otros grupos raciales y étnicos. Si de por sí nosotros como latinos, aquí lo hemos mencionado en muchas ocasiones, nos sentimos ignorados, aislados, no nos sentimos que somos incluidos, ahora estas comunidades se sienten más vulnerables por todas las cosas que hemos mencionado anteriormente, como el idioma, el acceso, las oportunidades, cuántos traductores, o a veces en la forma en que no se les toma la seriedad, porque a veces se hacen prejuicios, ¿verdad? La persona que está al servicio hace prejuicios. El cuidado culturalmente competente, la atención médica de la comunidad indígena debe ser culturalmente competente y sensible a sus necesidades y valores. Y respetar, si a veces llevan a otras personas, y eso es lo que a veces cuesta poder, la persona que está frente al servicio de salud, poder respetar las creencias culturales que traen ellos por su medio en el que ellos han crecido, ¿verdad? Entonces, esa es una barrera cultural muy grande que se da en estas comunidades. Y los programas de atención médica tribal, muchas comunidades en Estados Unidos tienen programas de atención médica que rinden servicios. Sí hay, pero cuesta el acceso. Eso es lo que queremos resaltar aquí. Cuesta el acceso y tenemos que buscar la forma de cómo poder apoyar a estas comunidades también. Los servicios de salud del Indian Health Service, IHS, es una agencia federal que proporciona servicios de atención médica a los nativos americanos, nativos de Alaska, en todo Estados Unidos. Henry. Bien, atendiendo a lo que estábamos mencionando anteriormente y como ustedes acaban de observar, los recursos que se tienen para la comunidad nativa latina son casi que inexistentes. Por eso no podemos hacer referencias específicas a lugares en los que puedan ser atendidas las personas nativas latinas que viven en los Estados Unidos. Las referencias más cercanas que nosotros podemos dar con respecto a estos datos tienen que ver con las asociaciones de ciudadanos dependiendo de cada país, es decir, la asociación venezolana, la asociación salvadoreña. Si tenemos algunos centros de ese tipo de situaciones, de ese tipo de, perdón, de inmigrantes, es tal vez, y la única referencia que se nos da en las revisiones que nosotros lo veamos hacer, de lugares donde les podrían dar orientación y solo les brindarían orientación, no les darían atención a las personas con respecto a enfermedades crónicas, como lo mencionaba Evelyn. Y esto, pues, hombre, ¿cómo lo podemos superar? Yo creo que hay un espectro bien interesante de cosas que se puede hacer por la comunidad nativa que vive en los Estados Unidos y que
desde el área de Parkinson podríamos abordar, porque fíjense en que en la historia que nos cuenta Lala, ella lo que menciona es que la mamá lo primero que hizo fue ir a buscar al brujo o al chamán, y aún así sobre esa base cultural que ella posee, pues la enfermedad igual toma su curso y toma su rumbo. Entonces es bien importante cómo hacer ese puente para generar actividades innovadoras que lo que hagan es eliminar esas limitaciones o disminuirlas en gran medida. O sea que hay un trabajo bien interesante para promover allí. Siguiente, Evelyn. Aquí hay otros datos que nos parecen en esos términos. Ustedes aquí están viendo también de la oficina del Buró del Censo de Estados Unidos los índices de pobreza versus el total de población. Si ustedes observan, para los hispanos, el porcentaje de pobreza es mucho más alto que el resto. Bueno, si comparamos con los blancos americanos, el resto de datos que nosotros tenemos ahí son distintos. Pero si vemos ese rango de pobreza, lo que vemos también es que las limitaciones económicas, como las mencionó Evelyn en la presentación anterior, también tendrían una alta influencia en las coberturas médicas que uno o dos de esos nativos latinos que viven en Estados Unidos sufrirían. Es decir, que técnicamente más o menos casi 4 nativos americanos, nativos latinos están en índice de pobreza, y que tengan Parkinson, pues eh, la situación no sería benéfica para ellos. Siguiente. Y esto nos lleva a adaptaciones culturales de los tratamientos. Yo creo que la apuesta acá es cómo nosotros, siendo embajadores de Parkinson, podemos hacer ese tránsito para mejorar esas convenciones que existen sobre el manejo de las enfermedades crónicas, particularmente para nuestro caso, el Parkinson. Si vemos la tasa de aumento para la población latina que está siendo diagnosticada con Parkinson, y si decimos que de esos 10 que diagnostican, uno o dos podrían ser nativos, pues ¿qué estamos haciendo? ¿Qué podemos hacer en procura de esta comunidad que está en Estados Unidos? Siguiente. Y para ello, pues, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es la apuesta? Yo creo que acá es la apuesta particular de los promotores, embajadores de Parkinson. Incorporar conocimientos y prácticas tradicionales, es decir, hay que hacer visible a los nativos que viven en Estados Unidos. Hay que buscar, como lo decía Evelyn, desarrollar esas competencias culturales que de alguna manera nos fíen a ellos, es decir, hombre, ya conozco la cultura. Qué interesante sería que, por ejemplo, una Lala nos sirviera en ese ejercicio de ser una intérprete comunitaria para estas personas que están haciendo ese tránsito o que están viviendo como familia ese lapso de la enfermedad. Fomentar la confianza y la colaboración, vuelvo e insisto, es muy complejo porque no hay lugares que ofrezcan atención específica a nativos latinos. No existe, no hay. Existe referenciación. Usualmente lo podríamos hacer, pero creo, vuelvo e insisto, que una líder como Lala podría tener un vasto y amplio espectro de funcionamiento con la comunidad, que para ella, pues permítame que haga la referencia, que la conozco. Yo sé que ella conoce más de 10 personas que provienen de la comunidad de la que ella viene. Y esto tiene que ver con esa ayuda que ella podría brindarle, o que la comunidad de embajadores de Parkinson podría ayudarle a esta población en la adaptación de esos, no solamente los lugares, sino la adaptación a los tratamientos médicos. Es una tarea maratónica y de un amplio espectro en términos de tiempo, de recursos y de encontrar quién respalde la atención. Y eso finalmente, como lo mencionó Evelyn en la parte inicial y como lo mencionó también Lala en su historia, tiene que ver con ese respeto a las tradiciones y a su autonomía cultural, porque finalmente ella en ese ejercicio decide, pues me la voy a pasar mis últimos 15 días tomando cerveza. Puede que para nosotros sea totalmente impráctico y etcétera,
pero ella no tuvo una orientación que le permitiera entender y hacer ese ejercicio de poderlo hacer mejor. Tal vez esa sea la palabra más adecuada o la frase más adecuada para esto. Siguiente. Perdón. Como conclusión, nosotros debemos hablar también con las comunidades nativas. Ellas son comunidad. Como decía Henry, ¿verdad? Ver la forma en la que podemos transitar mejor y poderlas incluir, ¿verdad? Para que ellos se sientan incluidos y que son respetadas también sus tradiciones culturales. Se debe pensar en los nativos en términos no solo médicos, sino sociales, de recursos y de infraestructura, ¿verdad? Cómo poder ayudarles a ellos a acercarse a estos servicios médicos, ¿verdad? Debemos tomar acción para una atención médica más inclusiva y culturalmente sensible para las comunidades nativas afectadas por el Parkinson. Como embajadores, realmente pensamos en las comunidades nativas y su visión sobre la enfermedad de Parkinson. Y esas son algunas de las referencias de las que obtuvimos nuestra presentación. Y esto sería todo. Acá tenemos unas imágenes para mostrar, ¿verdad? Y hay muchas comunidades aquí, ¿verdad? Sabemos, como mencionó Henry. Y no sé si en el momento de preguntas y respuestas, tal vez, don Julio, si me permite buscar el video de Gaby, o no sé. Realmente nos extraña porque siempre nos avisa o algo y no contesta el teléfono, los mensajes, tal vez, no sé si algo le habrá pasado, Sí, pero todavía tenemos un poquito de tiempo, de los 2 minutos. Mientras tanto, ok. muy interesante su presentación, me gustó mucho. Eh, eh, Eulalia, Henry y Evelyn, ¿ustedes cómo sugieren? ¿Sería la mejor manera? Si podrían prender sus cámaras, por favor, Henry y Eulalia, para poder conversar con ustedes. Muchas gracias. ¿Cómo sugieren ustedes sería la mejor manera de poder llegar a estos pueblos nativos? ¿Cuál sería la manera más efectiva? Porque como dicen ustedes, son terrenos difíciles de llegar, eh, situaciones idiomáticas, hay muchos factores que hacen que acercarse a ellos para poder llevar esta información, a instruirlos, enseñarles, empoderarlos, etcétera, sea muy difícil. En base a lo que ustedes han presentado, ¿cómo piensan? ¿Podría ser y cuál sería la manera más efectiva de poder llegar a estos pueblos? Yo antes que mis compañeros, perdón que tome la palabra, yo pienso de que es, como mencionó Henry, teniendo una persona que hable también su dialecto. Por ejemplo, hace poco fuimos a una conferencia en San Francisco y una persona era de la comunidad Triqui, mencionó. Entonces, ¿qué hicieron? Una organización se acercó a ella, la capacitó, la empoderó para que ella sea, como dijo él, el intérprete con los de su otra comunidad. Y así fue creciendo más esa conexión. Entonces creo que esa es una buena forma porque como se mencionó, eso le genera confianza, porque podemos estar un latino, tener las mejores intenciones, pero a veces alguien de su propia comunidad sabe que lo va a entender. Esa sería una respuesta. Perfecto. Henry. Yo creo que, como lo mencionamos durante el transcurso de la presentación, yo creo que hay que empezar en un lugar, y yo pienso que el lugar que tiene actualmente mejores recursos es donde estamos. Es decir, hay que hacerle el ejercicio extensivo, empezar por las comunidades que están en Estados Unidos o particularmente en California, a través de esas asociaciones de migrantes de los países de los que proveen los nativos latinos y empezar a focalizar un trabajo con ellos que nos permita generar una línea de educación fuerte para luego extenderla a otras comunidades de otros países. Nosotros tenemos acá, vuelvo e insisto, las ventajas de conocimiento, tal vez algunas ventajas de recursos. Seguramente muchos de nuestros embajadores de Parkinson conocen nativos latinos que viven acá, que sería supremamente interesante generar una línea de atención, de promotoría de enfermedades crónicas y pues hablemos particularmente de Parkinson, para hacerla extensiva a los países a los que ustedes como organización tienen enlaces o tienen enclaves en esos países. Por ejemplo, yo veo que acá son muy fuertes con México, con Perú, y yo sé que hay una comunidad supremamente fuerte que reconoce
desde acá, vuelvo y reitero, desde acá, hacer unos lazos bien interesantes, hagamos pilotos acá con las comunidades nativas latinas de Estados Unidos, a ver qué pasa, a ver cómo nos va en ese tránsito, qué tan bueno sería acompañar, por ejemplo, Lala, ya que conoce un poco, hagamos un piloto con Lala, que ella nos ayude a recuperar comunidad nativa que existe acá en California o en Los Ángeles y poder hacer un ejercicio para ver, hombre, ¿qué de lo que hemos aprendido puedo hacer transicionar de un lado al otro? Y luego, si cuando ya el piloto me dé muchas herramientas de mejora, si tenemos gente que está en la organización representada, por ejemplo, en Guatemala, pues formemos promotores nativos en Guatemala para que ellos lleven esa información, pero ya no van a llevar la información pues a la maldita sea, excúsenme en la expresión, sino que ya va a estar supremamente más refinada voy a tomar la vocería por el grupo, por parte nuestra. Es decir, ya hicimos un piloto, ya sé qué información puedo darle a la comunidad maya de Guatemala y cómo se la puedo dar. Y entonces una maestra será Lala haciendo ese ejercicio de transmisión a su comunidad nativa para que lo lleven, para que haga ese tránsito. Esos tránsitos eh, no son fáciles, pero hay que empezar, vuelvo, insisto, hay que empezar por un lado, hay que empezar por algún lugar. Definitivamente. Interesantísimo, interesantísimo. Sí, es crear los enlaces desde acá y que se ramifiquen a nuestros pueblos hacia Latinoamérica. Muy, muy, muy buen punto. María Alejandra, adelante, por favor. Sí, no, es sumamente interesante todo el tema, me encantó. Destaco también el hecho de que la pobreza es un punto muy importante para el acceso de salud en general. Y también quiero, como dicen en mi país, quebrar una lanza también por los conocimientos ancestrales también. Muchas de las medicinas que son en Occidente, estaba mirando hace un tiempo un documental, son robos que se le Tienen hace base. a la cultura indígena. Inclusive este documental estaba enfocado en Ecuador, pero hablaba de Perú y de México y también de muchas de estas plantas, estos chamanes que les habían ofrecido ese conocimiento y las personas de Occidente, en este caso particular, había patentado esa planta aquí en Estados Unidos, este muchachito, y entonces les prohibían el uso de ese conocimiento porque estaban patentados, tenían que pagar. Entonces, también hay que tener un cuidado porque muchas veces los conocimientos ancestrales son considerados ignorantes, pero al mismo tiempo muchas farmacéuticas, quiero que sepan que los roban y pasa también en Brasil. Entonces esto aumenta la desconfianza en esta relación que decía Henry, ¿no? Que soy Y también otra cosa que a mí no me gusta y quiero hacer hincapié también es en hablar de dialectos. Hay un poema de Eduardo Galeano que dice, habla de el ninguno, ¿no? Que dice, nos ningunean y dicen que son dialectos cuando es tu idioma. ¿No? O sea, nos más menospreciando culturalmente, pero también quiero no me gusta que sea tratado como todo mágico. Yo sé que hay una fuerte conexión mágica, pero si se quiere, también en Occidente, si se quiere, en nuestra religión también, cuando te vienen y te dicen, no, con un rezo vas a curar, también hay una concepción mágica. Yo creo en Dios, pero por eso quiero decir, sí, pero si uno lo mira desde el otro lado, también hay esta concepción, por decirlo, espiritual o mágica, no sé cómo quieran. Nada más es simplemente, me súper encantó el tema, pero rescatar también esto y me imagino lo difícil que debe ser. Para mí ha sido difícil aquí en Estados Unidos.
hablando español, no hablando inglés, me imagino lo que tiene que ser para las comunidades que no ni siquiera la hablan el español, para conseguir traducciones y todo. Y estoy totalmente de acuerdo con digo, con esto, lucha que debe ser esto, ¿cómo se dice? Hacer estas conexiones y entender culturalmente, ¿no? Y mismo los promotores de otros lados, sería bien y fascinante tener estos contactos con estos embajadores que son no sé si decir Nativos, o etnias, nativos, nativos, ahí va. nativos. Esa sería la palabra, exacto. Esa es la Gracias. palabra adecuada. Perfecto. Con estos nativos y tener esta conexión también para nosotros ir entendiendo y si tenemos en nuestra zona una persona nativa, saber dónde comunicarse y cómo hacer esta conexión también, ¿no? Bueno, y gracias porque fue fascinante el tema. Muchas gracias a María Alejandra. Sí, definitivamente. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos estableciendo los lazos, estamos estableciendo conexiones con el mundo, con todos nuestros seres humanos de Latinoamérica, independiente ¿Me de... permite hacer una interpelación, Julio? Dale. Vean, si recuerdan el dato que ofrecimos, California tiene la mayor cantidad de latinos en todo Estados Unidos. Técnicamente, si estamos hablando que aproximadamente, no sé si estoy bien con la cifra, recuerdo que eran 16 millones de latinos. Si hacemos el cálculo alegre, hoy lo insisto, muy alegre, de que de cada 10 personas de esos 16 millones, dos son nativos o se consideran nativos, tenemos un nicho de trabajo supremamente Uf, importante, sobre todo por cada comunidad indígena, porque estamos hablando de la comunidad maya que muy gentilmente Lala nos ofreció, pero yo sé que aquí hay una vasta comunidad de eh, de otras condiciones nativas de nuestros países. ¿De acuerdo? Entonces, y para terminar así rápido, a mí me parece supremamente importante la interpelación que nos hicieron ahorita y es reconocer que la base de todos los medicamentos existentes tienen una base de origen, eh, no quisiera decir chamánico exclusivamente, sino de las tradiciones ancestrales, del trabajo que han hecho generaciones tras generaciones en el trabajo del tratar la enfermedad. Era eso. perfecto. Definitivamente. Ya, no tenemos mucho más tiempo, así que por favor, dale Evelyn con el video de Gaby. Médica para las personas nativas que tienen Parkinson. Y vamos a hablar un ¿Se oye? Sí, poco más de Y- los desafíos en los que ellos se enfrentan, especialmente cuando se tratan de estas enfermedades crónicas y complejas como el Parkinson. Algunos de los principales problemas incluyen acceso geográfico limitado. Sabemos que muchas personas o comunidades nativas viven en áreas rurales, en áreas remotas o la dificultad de acceso a centros especializados. La distancia y la falta de infraestructura adecuada puede significar largos viajes para recibir atención y como sabemos, con Parkinson pueden llegar a tener una movilidad reducida, entonces es un poquito o bastante más difícil para los pacientes con Parkinson. Otra barrera también es la barrera económica. La pobreza y la falta de recursos económicos son muy comunes en muchas de estas comunidades indígenas y eso afecta su capacidad para pagar tratamientos médicos, especialmente cuando ya entran en tratamientos especializados. También tienen problemas para poder solventar los transportes hacia la transportación hacia los centros de salud. Además, los costos de servicio, otra vez especializados, sabemos que son altos. Los medicamentos para el Parkinson puede ser hasta prohibitivo. Otro desafío que enfrentan para poder tener
los tratamientos médicos es la falta de servicios de salud especializados en muchas regiones por lo mismo, porque son rurales, viven en comunidades nativas. Los servicios de salud son básicos y carecen de especialistas como neurología, personal capacitado para poder diagnosticar a alguien con Parkinson y también tratarlo. La falta de equipo y tecnología avanzada también limita el diagnóstico preciso y el tratamiento efectivo. El siguiente punto que me gustaría tomar son las barreras culturales y lingüísticas. Las diferencias culturales y lingüísticas del idioma pueden dificultar la comunicación efectiva entre el proveedor y de atención médica y los pacientes nativos. Muchas veces no entendemos, muchas veces no nos dan, cuando vamos nosotros al médico, ¿verdad? Que puede ser una gripa, a veces nos dan unos nombres y no los podemos entender. Entonces, con estas barreras también se enfrentan estas comunidades nativas. La falta de comprensión de los síntomas y la progresión del Parkinson, no hay ninguna información para ellos. Combinada con la desconfianza hacia el sistema de salud convencional, al sistema de salud que conocemos, puede llevar un diagnóstico tardíos, que llegue ese diagnóstico tarde y manejo inadecuado de la enfermedad. Algo también que es bien, pues afecta bastante es la discriminación y racismo estructural. Las comunidades indígenas a menudo enfrentan discriminaciones y perjuicios en el sistema de salud. Esto puede resultar en una atención médica de menor calidad, menos empatía por parte de los profesionales de salud y una falta de adaptación de los servicios a las necesidades específicas de comunidades, ¿verdad? Y yo creo que a todos nos ha pasado que vamos con el doctor, no nos sentimos escuchados. También esto pasa otra vez en nuestras comunidades nativas. Eso es un punto bastante fuerte en este tema. Y por último quisiera hablar de la educación, ¿verdad? Y la conciencia limitada, la falta de información y educación sobre el Parkinson dentro de las comunidades nativas puede llevar a un bajo nivel de conciencia sobre la enfermedad. Esto significa que los síntomas pueden ser malinterpretados o pasados por alto, retrasado el diagnóstico y el inicio del tratamiento. Y sabemos, lo hemos aprendido durante estas semanas, que es tan importante tener un diagnóstico y como otra vez como nos han enseñado que el diagnóstico se puede confundir con otro tipo de diagnósticos, entonces con otro diagnóstico que no sea Parkinson. Entonces todo esto, la educación y la conciencia limitada, pues nos afecta bastante. ¿Y cómo podemos abordar estos desafíos? Pues se necesitan estrategias, ¿verdad? Y algunas estrategias son como el desarrollo de telemedicina, tal vez, proporcionar capacitación cultural a los profesionales de salud para que ellos puedan entender esa cultura y puedan tener una mejor comunicación y una comprensión mutua, asegurar financiación adecuada para que los tratamientos y medicamentos sean accesibles, implementar campañas de conciencia, y creo que eso ya lo estamos haciendo, ¿verdad? Los que no tenemos a alguien cercano o los que no estamos aprendiendo para poder llevar esta información a nuestras comunidades. Y poder llevar nuestros conocimientos, poder pasarlos, ¿no? Siempre digo que es como una herramienta, entonces poder enviarlo, poder pasarnos a nuestras comunidades sobre el Parkinson y a algunas otras enfermedades crónicas. En específico, en esta vez estamos hablando del Parkinson, y fortalecer la infraestructura de salud en las áreas rurales o remotas, asegurando la disponibilidad de especialistas y equipos necesarios. Abordar estos desafíos requiere un enfoque multifacético y la cooperación entre gobiernos, organizaciones de salud y las propias comunidades indígenas, para las comunidades nativas, perdón, para crear un sistema de salud inclusivo y accesible para todos. Muchas gracias. Perfecto.
Compañeros, ¿tiene alguien alguna pregunta? No estamos ya corto en el tiempo, ya nos pasamos por casi 15 minutos. Así que Ok. si alguien tiene una pregunta, aquí es Guillermo, don Guillermo, adelante. ¿Nos Comentario, escucha? Sí, Ahora se sí. escucha. sí, más bien es un comentario, si fuera posible, de Cortito, por favor. de un fenómeno un poco contradictorio que se produjo en una pequeña ciudad de Nicaragua, Jinotega, en el norte del país, donde yo nací. Hace como unos 50 o 60 años eh, se dio un fenómeno muy extraño, multitudinario, alrededor de un curandero, brujo o chamán que vivía en un cerro vecino a Jinotega. Había que vencer un primer cerro muy empinado y lo hacían muchas personas aún en estado de peligro, de muerte, y varios murieron en el camino. Nando, como le llamaban a este señor, decía que parte de la curación estaba en vencer el desafío de subir ese cerro. Y poco a poco se fue extendiendo la fama, digamos, de este hombre que solo recetaba hierba y que también repartía escupitajos a los usuarios, ¿verdad? Él mascaba tabaco y entonces era una mezcla de saliva con tabaco repugnante y se las lanzaba en la cara a la gente. Y bueno, la gente lo aceptaba por eh, supuestamente pues las habilidades de curación que tenía este hombre. Su fama se extendió y los fines de semana llegaban a Jinotega decenas de buses con gente de toda Centroamérica y de toda Nicaragua, supuestamente tras los efectos milagroso de la medicina natural de Nando, que curaba supuestamente, sobre todo con cáscaras. El efecto Nando se fue diluyendo poco a poco, pero es pues, un hecho histórico en Nicaragua. Eso no ha contribuido a confiar en la medicina natural, probablemente más bien a lo contrario. Sin embargo, en Managua funciona un centro de medicina oriental que- cuyos medicamentos son productos naturales que se siembran y se cosechan en nuestro país junto a la acupuntura. Y llega mucha gente, sobre todo los más pobres, y también llega gente adinerada, pero generalmente son personas que ya están, eh, digamos, en un estado terminal o casi que ya no confían en la medicina occidental. Pero en general hay mucho escepticismo hacia la medicina natural. Muchas gracias.